En este tratamiento oncológico que vivimos, no saben ustedes cuántas experiencias nos ha tocado. Hace un tiempo vi a Angélica llorando en la cama. Es que tenía muchos dolores. Y verla llorar a ella me quebranta muchísimo. Así que vine a este lugar a orar llorando, preguntando al Señor qué podía hacer, qué podía hacer. Y mientras oraba, me sonaba una frase, como la voz del Espíritu Santo, que me decía: Héctor David, Angélica es su esposa, pero ella es mi hija. Cuida a mi hija. Las cosas están cambiando y siguen cambiando, pero ella sigue siendo mi hija. Cuida a mi hija. Les digo la verdad, no estoy seguro de cuán bien he hecho la tarea de cuidarla, pero lo sabe Angélica, Grace y Jacobo, todos los días le pregunto: cariño, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Siempre estoy preguntándome qué me falta, qué puedo hacer. Todos los días me he vuelto incluso más organizado y con mejor memoria, porque he tenido que asumir siempre preguntarme, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para cuidar a Angélica, que es mi esposa, pero es la hija de Dios? Interesante cómo vivimos experiencias, y esta experiencia me ha ayudado muchísimo a mí a tener una mayor comprensión del Evangelio de Juan, que habla mucho de esto, el gran amor de Dios para con nosotros en la manera de su Hijo. Jesús, que es el Dios encarnado. Hoy, casi después, casi 2 años después, terminamos el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Y quiero que presten mucha atención porque vamos a meditar en la última página de este Evangelio. ¿Cómo inicia el Evangelio de Juan? Con una tremenda exaltación, un reconocimiento de la promesa, de la profecía esperada, el cumplimiento de todas las promesas, el Dios encarnado, la palabra creadora, la luz de todos los hombres. Y dice Juan: y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, vestido de gloria y de majestad. Así que Juan inicia este evangelio exaltando y mostrando la gloria de Dios en Cristo Jesús, la divinidad de Cristo Jesús. Inicia su ministerio, pero Juan nos deja claro que Jesucristo vino con un propósito específico y eficaz. No como a ver qué podría suceder, específico y eficaz. Y mientras Jesús desarrolla su ministerio, lo vemos en gloria. El Rey glorioso pisando polvo, tierra entre la gente y con toda autoridad. Al Dios hombre, con autoridad sobre lo inanimado, le ordena a las tempestades, le ordena a los cielos, le ordena a las cosas y todo reacciona. Todo lo inanimado es animado en él. Pero también él le habla a las enfermedades, le habla a los espíritus malignos y tienen que abandonar las personas. Le habla a la gente más necesitada y vulnerable. Le habla a las autoridades religiosas. Todo le obedece, todo le reconoce, excepto los seres humanos. Eso es lo paradójico, sorprendente, extraño. Todo se somete al poder y la gloria de la palabra creadora, excepto aquel que un día le dijo: no te necesito, Dios. Voy a hacer mi vida como quiero. Y sin embargo Jesús continúa su ministerio. Sigue dando vida, restaurando. Fíjese cómo Él resucita a los muertos. Fíjese cómo Él sabe lo por venir.
cómo anuncia su muerte. Finalizando su ministerio, él mismo va. Él se pone en manos de malhechores, se entrega él mismo y es clavado en una cruz, horrenda cruz, terrible. Y es clavado ahí y es abandonado por el Padre, llevando sobre sí toda la maldad, el pecado, el castigo que ustedes y yo merecemos. Al tercer día resucita, inicia un diálogo de restauración con sus discípulos. Se presenta a María Magdalena, una mujer restaurada en parte y ahora en una obra maravillosa. Jesús se acerca a una mujer desprovista de toda gracia y de favor y le muestra que Él es su Señor y lo será por siempre. Al atardecer se le aparece a sus otros discípulos, aunque no estaba Tomás. Tal vez no sabemos si estaba resolviendo la vida desde su manera, pero 8 días después también tiene un trato con Tomás. Y así con cada uno de sus discípulos, Jesús va a tener un momento de restauración. Porque si algo nos deja ver el Nuevo Testamento es que hemos recibido de parte de Él el ministerio de la restauración. Es la reconciliación con el Padre y el cuerpo de Cristo. Así se desarrolla el Evangelio de Juan. Y en las últimas páginas vemos que Jesús tendrá un encuentro de restauración con uno de sus discípulos. El tipo más enérgico, impulsivo y a veces muy torpe es Pedro, que lo ve ya todo en sus manos nuevamente y dice: me voy a pescar. Hay necesidades en la casa, nadie las va a resolver. Fue un tiempo bonito, 3 años maravillosos, pero vuelvo a la realidad. Me voy a pescar. Pero como el hombre es tan llamativo, sus otros compañeros dicen: pues qué más da, camine, vamos, y se van con él. Pierden la noche y no logran nada. Ellos intentan pescar como expertos y no logran. ¿Sabe por qué ellos no logran pescar? Porque una vez que Dios llama a alguien al santo ministerio, no va a servir para nada más. Así que Jesús les sorprende en la playa con un rico desayuno. Recuerdo cuando hice misiones en un lugar que es selva y mar, y las mañanas son hermosas, son hermosas. El paisaje es bonito, el alba, la salida del sol, los cangrejos andando, y uno encuentra muchos peces que por la marea sube de noche y luego baja y quedan ahí en la playa, mueren ahogaditos. Pero Jesús tiene unos pescados para ellos, tiene un desayuno y los invita. Y vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a notar cómo se da este diálogo de restauración y qué implicaciones tiene para nosotros. Porque qué sentido tendría esta mañana si escuchamos una historia y esa historia no afecta a nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios mismo describe que ella es viva y eficaz para nuestras vidas. Juan capítulo 21. A partir del versículo 15 estaremos considerando lo que sucede. Dice en la versión NBT que después de que desayunaron, Jesús se acercó y le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Señalando a los discípulos. Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. La respuesta de Jesús es: cuida a mis ovejas. En otra versión dice: apacienta mis ovejas. Pastorea a mis ovejas. Por segunda vez Jesús mira a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y nuevamente Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Pero Jesús insiste nuevamente. Por tercera vez Jesús le dice a Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Cambia la pregunta. ¿Me quieres? Nos dice Juan que Pedro se entristeció mucho porque Jesús le había preguntado ya por tercera vez si lo amaba. Es que muy probablemente Pedro está sintiéndose juzgado, atravesado por esa insistencia de Jesús, con su rostro agachado, tal vez sin poder mirar a Jesús a los ojos porque lo juzga. Y le responde, Señor, estoy desarmado. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Qué le responde Jesús? Cuida a mis ovejas. 3 veces Jesús le pregunta. En la primera forma de la pregunta es, ¿me amas más que todas las cosas? ¿Me amas sobre todas las cosas? ¿Qué puede responder Pedro? Si Jesús no hubiese resucitado, tal vez no se sentiría tan mal Pedro, pero es que resucitó y lo ve cara a cara y sabe que el maestro lo vio cuando él por tercera vez lo negó con truhanerías. Él lo niega por 3 veces y mira hacia allá donde está Jesús, atrapado en la mano de malhechores, y Jesús lo mira a los ojos y él siente profundo dolor, vergüenza y sale corriendo llorando de ese lugar. Pedro tiene eso en mente. Y Pedro no puede responder, sí, Señor, te amo sobre todo, mi vida daría por ti, donde quieras vamos. No más di dónde, que yo te seguiré. Pedro no está en condiciones de ser fanfarrón, de dar respuestas ligeras. Pedro está avergonzado y tiene una deuda, esta conversación difícil con Jesús. Así que él no puede responderle, sí, Señor, te amo. Él le responde, Señor, tú sabes que te quiero. Luego Jesús ya no le pregunta, Pedro, ¿me amas sobre todas las cosas? La baja un poquito. Pedro, bueno, está bien, ¿me amas? No me quieres, ¿me amas? Pedro no puede ser adulador ni mentiroso. Y solo responde, Señor, tú sabes que tengo un poquito de querer, te quiero. Y en la tercera vez, pues Pedro ya está totalmente destruido en su ego, porque él reconoce que él no ama a Jesús como debía, o como a veces quisiera, porque estoy seguro, hermanos, que ustedes y yo a veces sentimos la tristeza de no amar a Dios como quisiéramos. Quisiéramos amarle de manera tal. Y esto es lo que sucede con Pedro. Señor, tú lo sabes todo. ¿Cómo podría yo engañarte? ¿Cómo podría yo fanfarronear? La respuesta de Jesús entonces es, Pedro, cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Ahora, ¿cómo hace Jesús frente a un hombre que no es confiable? ¿Cómo el divino maestro entrega la pastoral de su iglesia en manos de un hombre que ha demostrado no ser confiable? ¿Cómo puede hacer eso? Si el primer capítulo del Evangelio de Juan nos muestra que el Padre envía a su Hijo y que su Hijo es todopoderoso y suficiente para salvar a su iglesia. Ahora el Hijo entrega en manos de Pedro. ¿Por qué no lo entrega en manos de Juan, otro discípulo, en manos de Pedro? Y yo pienso en esto y no estoy errado en reconocer que Dios ha puesto en nosotros su gracia. Gente que no es confiable, porque usted no es confiable.
yo tampoco humanamente, pero somos ahora confiables por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, por Él. Y eso es lo que sucede con Pedro. ¿Cómo hace el Señor las cosas? Pedro, con ese poquito de amor que me tienes es suficiente. Con ese, cuida a mis ovejas. En segundo lugar, Jesús le dice a Pedro lo siguiente. Cuando eras joven, Pedro, te vestías como querías e ibas donde te placía. Pero llegará el momento, Pedro, que serás ya un hombre viejo, mayor de edad, vulnerable, sin mayores fuerzas. Extenderás tus manos y otro te vestirá como quiere y te llevará a donde no quieres. Así nos ha pasado a nosotros. Un día somos jóvenes, muchachos, tenemos mucha energía, nos queremos comer al mundo, queremos hacer de todo y nuestros proyectos son los mejores. Podemos trasnochar, comer lo que sea y no pasa nada. Y un día despertamos, nos miramos al espejo y nos vemos ya gastados. Nuestro cuerpo se va deteriorando. Pero Jesús le dice esto a Pedro para dar no solo a él una reflexión, sino a nosotros. Dice Juan el evangelista que Jesús le dijo esto a Pedro para decir o dar a entender de qué manera Pedro iba a morir. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. En su muerte dar gloria a Dios. Otra versión dice para dar honra al Señor. Porque Pedro daría gloria al Señor en su ministerio como nunca y también en la muerte. ¿Ha pensado usted qué significado tiene la muerte para el cristiano? Pues Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. ¿Ha pensado usted o tiene claro que su vida es una historia? ¿Que su vida es una historia real? ¿Que su vida está escrita en el libro de la vida del Señor? Cada momento, cada experiencia, cada ir y cada venir, cada acierto, cada fracaso, todo de nuestra vida es una historia. Y nos encantan las buenas historias. Si pensamos en nuestra historia, algunos dirían, no, esta historia que he forjado no me gusta. Pero sepa usted que usted es una historia y toda historia debería terminar bien. Cuando un cristiano abandona esta vida terrenal, debe recordar que ese último latido del cardio, que ese último suspiro, eso debe ser la parte final, la cereza en el pastel de la historia de un buen creyente. Una de nuestras preocupaciones como cristianos debe ser terminar bien la carrera. Ojalá, como Pablo dice, haciendo la analogía del atleta y deseando él terminar, dice, he acabado la carrera, he terminado bien el trayecto. ¿Qué más me espera? La gloria del Señor. Hay una canción muy vieja mexicana con un lenguaje de narcos muy vieja y muy acorde al pensamiento de las personas. Y esa canción dice que cuando él muera no quiere llantos ni ruegos, creo que dice. Quiero que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Pongan una cruz de marihuana. Pero fíjese en esto. Esa persona tiene claro su historia de vida o no. Y sabe cómo quiere morir y advierte cómo sea ese momento cuando ya él no puede andar por sí mismo. Nunca exaltamos esto. Pero lo que Jesús le dice a Pedro es, Pedro, llegará el momento en que tú no vas a tener autonomía. Y por causa de amar y cuidar a mis ovejas, te van a llevar donde no quieres. Y vas a morir como no quieres.
pero ese morir es para la gloria de Dios. En el cristianismo, cuando fallece uno de nuestros hermanos, nosotros no sufrimos la muerte, celebramos la vida. Quiero decir que sí nos duele, quiero decir que sí lloramos. Claro, la pérdida, pero tenemos esto en nuestra teología: sorbida es la muerte. Cuando un cristiano llega al fin de su historia en esta tierra, puede dar gloria a Dios. Hace muchos años estaba en unas honras fúnebres y cuando iban a colocar el ataúd en tierra, un hombre se lanzó con mucho alcohol en su cuerpo. Se lanzó y golpeaba el ataúd, se tiró y lo rompió. Y gritaba, insultaba y lloraba por su mamá. Esto no es el escenario del cristianismo. No es, hermanos. Yo deseo, hermanos, que el día que Dios tome mi vida, para mí haya sido el final de una buena historia. Ruego al Señor que así sea. Y si ustedes me entierran, quiero decirles, me encantaría que alguno de ustedes haga un sermón cristológico y canten una bella canción de exaltación al Señor. Ojalá sos vos, porque ha sido Jesús quien me ha levantado, quien me ha sostenido y que me sostiene. Quién sabe, pronto soy yo el que debo hacer el sermón por ustedes, eso no sabemos. Pero quiero decirles algo. Es el mismo Dios hombre que le dice a Pedro: Pedro, ahora tú vas a cuidar de los míos. Y quiero que sepas, Pedro, que aún el momento más crítico de tu vida será para la gloria de Dios. Qué manera de restaurar Jesús a este hombre avergonzado, que sabe que tiene una deuda con Cristo, que sus compañeros le pueden mirar y decir: Pedro, cállate. ¿Qué vas a decir, Pedro? Bájale a tu afán. Cálmate, ventarrón, porque tanto decías de fidelidad al maestro y a la hora de ser fiel, demostraste que no lo eres, no eres potente. Pedro tenía esa culpa, tenía esa vergüenza, tenía esa acusación. Y lo que le dice Jesús es: ¿me amas realmente como puedes? Muy poquito. Con ese amor cuida mis ovejas y al final de tu vida, todo, aún el momento más crítico de tu vida, será para la gloria. Con mucha energía me deshonraste, con mucha capacidad me negaste, pero Pedro, lo que hace el Espíritu de Dios en ti te capacita para que aun cuando eres vulnerable, seas una voz que clama fuerte a la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Esteban, el mártir? Este hombre está muriendo golpeado, ensangrentado, y él mira hacia el cielo, ve los cielos abrirse, la gloria del Padre, y da gloria al Señor. ¿Recuerdan ustedes a Ananías y Zafira? Unos hermanos de la iglesia que mueren sin poder dar gloria a Dios. Ay, hermanos, tenemos que considerar esto. Tenemos una historia, somos una historia. Y debe ser una historia para la gloria de Dios aún en el momento de nuestra partida. Que en Cristo somos perpetuos. Así Jesús va restaurando a Pedro. Pedro lo escucha y Jesús luego le dice: y Pedro, aunque todo esto te va a suceder, te he escogido. Pedro, sígueme. Sígueme, Pedro. ¿Qué es seguirle? Apacentar a mis ovejas, cuidar a mis ovejas, pastorear a mis ovejas. Mire, hermanos, la religión cristiana se externa de manera concreta con el amor. El amor al otro. Nos humilla, nos avergüenza en la sociedad este fenómeno que cada vez es más naturalizado. Hombres embarazan a mujeres.
Hombres tienen 1, 2, 3, 4 hijos de mujeres distintas, pero ellos no asumen una paternidad con estos infantes. Estos niños crecen sin la experiencia de un padre, de un hombre que los guía, que los orienta, que los protege, que los fortalece y los conduce hacia adelante. Estos niños crecen sin los papás y luego tienen 15, 16 años y tienen odio. Y dicen, la familia, nada que ver. Nunca me casaré, nunca tendré hijos. Y odian, pero no por el modelo del matrimonio a la manera de Dios, sino porque hombres engendran muchachitos, pero no son padres. No dan ni un poquito de amor para cuidarlos. Cuando les digo esto, quiero que piensen en algo que está pasando en la iglesia. Hay un afán grande en todo lado por evangelizar, por abrir nuevas obras, por plantar nuevas iglesias, por bautizar personas. Eso está muy bien, y no solo bien, ese es el deber de todos, y cada uno de ustedes debe estar evangelizando a alguien. ¿Cuál es el problema? Que pasa como engendrando muchachitos, los llevan a la iglesia, los bautizan, pero la iglesia no tiene un programa institucional, un programa de educación cristiana que disipule y forme concretamente a ese nuevo creyente. ¿Cómo crece ese creyente? Pasan los años y él va a la iglesia, a diferentes actividades. Lo único que puede hacer es mezclar sus ideas religiosas tradicionales con lo que ahora es su iglesia y hace una amalgama de conceptos, y esa persona sufre mucho y tiene una vida clandestina y peca y muchas veces le hace daño a los demás porque lo engendraron, pero no lo acompañaron, no lo formaron. Debemos, con el poquito amor que tenemos por el Señor, cuidar a las ovejas. Eso es una demanda del Señor. De lo contrario, lo que vemos es que así como hay jovencitos protestando, derribando todo símbolo de autoridad, gente está diciendo, yo soy cristiano a mi manera. Hay iglesias que ya no tienen pastor. Dicen eso, esa figura no es necesaria. No tienen líderes espirituales. Hay iglesias que ni siquiera el pastor sabe cuáles son los requisitos bíblicos de un obispo. Y si acaso leen la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, buscan hacer una interpretación apretada, porque tampoco no les gusta. No les gusta la forma. La gente cada vez desprecia más la autoridad porque la autoridad ha fracasado, porque la autoridad no ha dado ese poquito de amor en el cuidado de las ovejas. La vid, nos llamamos la vid, porque Jesús usa una analogía para decir, yo soy la fuente de vida, ustedes son las ramas y solo a través de mí pueden tener vida. Así que Jesús es el primer cuidador de todos nosotros. También ICR. Y alguien pregunta, ¿qué significa ICR? Bueno, Iglesia Cristiana Reformada. Nosotros somos una iglesia con herencia teológica reformada. Pero también puede leerlo así: Iglesia Cristiana de Restauración. Porque si no somos una iglesia de restauración, ¿de qué somos? Si la gente llega a la iglesia dañada, usted y yo llegamos a Cristo totalmente desmembrados, destruidos. La iglesia es un hospital, y en un hospital hay diferentes áreas. Algunos llegan por la puerta de atrás desangrando y van directamente a tercer nivel, cuidados intensivos. Con las semanas ya, con los cuidados, con el poquito de amor, le bajan a unos cuidados más, no tan rigurosos. Más adelante, entonces lo envían para la casa y está mejor. Pero la iglesia es un hospital donde todos llegamos dañados y necesitamos el cuidado del uno al otro.
Y Jesús le dice, sígueme, y eso es seguir. Santiago confronta al cristianismo de la época diciendo, muéstrame tu fe sin tus acciones. Yo te voy a mostrar mi fe es por mis acciones. No aceptamos aquellos que dicen que el evangelio no es la fe sino las acciones, no es la doctrina sino las acciones. No, porque acciones sin doctrina bíblica son idolatría. Sino que lo que dice Santiago es que nuestra fe tiene que ser viva, que tiene que ser externada en acciones concretas. Luego que Jesús le dice a Pedro, sígueme, Pedro va caminando con Jesús y mira hacia el lado y ve que Juan, el discípulo amado, lo sigue como un niñito que ama y que va detrás de su papá o de su líder amado y va detrás como sin interrumpir, pero lo sigue. Y Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué será el futuro de este? ¿Qué va a pasar con él? Y Jesús le responde de una manera no tan cordial, pero muy precisa. Pedro, si yo quiero que éste quede aquí hasta que yo venga, ¿a ti qué? Pedro, enfócate. Tú sígueme. Tú sígueme, Pedro. Desde ese momento corrió un rumor entre los hermanos de que Juan no iba a morir. Pero es que Jesús no quiso decir eso. Lo que Jesús dijo es, si quiero que él quede aquí hasta que yo venga, eso no es asunto tuyo, Pedro, tú sígueme. Porque a veces estamos tratando de salvar al mundo, salvar a los demás, y no cuidamos de lo que Dios nos ha dado. No quiero ser incómodo, pero misioneros, evangelistas, pastores, salvando al mundo y pasados por divorcios, sus hijos totalmente destruidos, en drogas, odiando el evangelio, sus esposas acabadas, pero están corriendo a salvar el mundo. Eso no es consistente con alguien que tiene un poquito de amor por Jesús. Nosotros no vamos a salvar al mundo. No vamos a cambiar la realidad política, social de la humanidad. Ni estamos llamados para provocar bienestar social en la humanidad. Somos llamados a amar y cuidar a los que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Y en la medida que va pasando el tiempo, Dios va a colocar a su lado personas a las cuales usted puede amar con ese poquito de amor suficiente y los puede cuidar. Es así como funciona el evangelismo y el evangelio y la vida de la iglesia. El esfuerzo de esta comunidad es que las escrituras sean nuestra normativa, nuestra autoridad, y que las relaciones sean nuestra expresión de lo que creemos en las escrituras, de lo que reconocemos de ella. Si no andamos en esos dos esfuerzos, vamos a ser muy fríos, vamos a ser arrogantes, vamos a ser desinteresados, no habrá dolo por el otro, pero si solo somos afectuosos, amorosos y despreciamos la doctrina, caemos en ser gente odiosos con el Señor. Ya luego seremos nosotros los héroes, seremos los amorosos los que salvamos al mundo. Eso es lo que sucedió en Europa. Abandonaron la autoridad de las escrituras y entendieron que lo que había que hacer era obra social. Son países ricos y sepulcros blanqueados, muertos en la fe. Así que Jesús vuelve a enfocar a Pedro. Pedro, no tienes control sobre lo que yo voy a hacer con Juan. Él está en un proceso a mi cargo. Cada persona está bajo el cuidado de Dios. Pero tú, encárgate de los que te doy y sígueme. Qué difícil para un hombre como Pedro
ser enfocado, ser direccionado. Porque qué difícil es para una congregación pequeña o mediana o grande tener un propósito, un objetivo. Cuando cada corazón tiene un deseo muy particular, cuando cada persona tiene una voluntad y quiere hacer algo distinto. ¿Qué nos puede unir? ¿Qué nos vincula? ¿Qué nos permite construir? ¿Qué es lo que hace esto? Mirar alrededor, mirar hacia adentro y reconocer lo que Dios nos ha dado. ¿Qué tenemos? Es interesante que así termina el Evangelio de Juan. Dios colocando en personas imperfectas la gran comisión, el Evangelio, el cuidado. Así como cuando Jesús está en la cruz y mira a sus discípulos y a su madre y le dice, mira, ahora encárgate de ella. Eso se comprende. Pero que le dice Jesús a Pedro, encárgate de mi iglesia, encárgate de mi pueblo, encárgate de mis ovejas. Es hermoso saber, hermanos, que a pesar de lo que somos, el Señor hace de nosotros instrumentos eficaces. Señor, fuiste tú quien creó los cielos. Señor, con tu voz hiciste todo. Todo se rinde a ti. Y entonces me pregunto, Pedro, Héctor David, Juan, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo comparado a tu gloria? ¿Quién soy yo para que pongas en mí tanta virtud? Porque las responsabilidades que Dios nos da van acompañadas de virtud. Y me recuerda el Señor Jesús que soy su amado. Que soy su amado. Y que Él me ama como soy. ¿Cómo soy? Soy su hijo. Soy hijo del Padre. ¿Cómo soy? Hambriento, necesitado, vulnerable, dependiente de Dios. Así soy. Y me ama. Y me ha escogido. ¿Y para qué me ha escogido? Para su gloria. Y Él dice que somos suyos. Somos de Él. El que escribió el Evangelio de Juan es el mismo que iba tras Pedro y Jesús. Él da testimonio y este testimonio es verídico. Y dice Juan, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es increíble lo que ha pasado, lo que hemos aprendido con el Evangelio de Juan. Pero es hermoso estar en esta mañana aquí y notar que empieza el primer capítulo con el Hijo de Dios que no tiene imperfección, necesidad, ni que es vulnerable ni sujeto a pecado, y viene a lo suyo y lo hace perfecto. Y cuando termina lo que nunca usted y yo podemos hacer, entonces nos entrega a nosotros lo que sí Él nos capacita para hacer. Lo que sí nos capacita para hacer. Hermanas y hermanos, quiero invitarles a esto. Es muy importante que no se pierda esta observancia bíblica. En esta semana, ore por las ovejas del buen pastor, por los pequeños del Señor. Ore por las ovejas de Jesús. Pégale una llamadita a alguna de esas ovejas. Compártale un texto de la palabra de Dios. Recuerde que no va a poder usted hacer todo por todos. Usted y yo y Pedro tenemos un poquito nomás. ¿De qué? Nuestro amor es poquito. No alcanzamos a decir, Señor, te amo. Solo podemos decir, te quiero.
Pero Jesús dice, ese te quiero es suficiente. Con ese puedes esta semana amar. No confunda la evangelización con el cuidado. Debemos evangelizar, pero no podemos confundirlo. Este llamado no solamente es a evangelizar a los que no conocen a Cristo, porque este texto no se refiere a la evangelización, sino a la pastoral. Cuida de mis ovejas. En otra parte, Jesús les dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto os comisiono. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos en mi nombre y enséñeles, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y discipúlelos. Ahí, el cuidado pastoral. Lo que Pedro tenía que hacer, cuidar de sus ovejas. Si nos cuidamos, hermanos, cada vez nos vamos a amar más. Y si nos cuidamos y nos amamos, en realidad seremos la iglesia que Dios desea. Y seremos en esta ciudad y en este país una iglesia realmente trascendente que asiste al cuerpo de Cristo. Tengo mucho interés que el mundo sea evangelizado, pero gran parte del mundo ya ha sido evangelizado, pero como este hombre que embaraza mujeres y las deja solos. Eso no es lo que debemos hacer nosotros. Ahora cada uno de ustedes piense en esas personas que necesitan que usted les cuide y hágalo. Porque eso es lo que significa sígueme. Si Jesús le pregunta a usted hoy, sígueme, usted puede decirle, voy donde me pida, Señor. Vemos el testimonio de Pedro. Pedro entendió lo que eso significaba y escribió 2 cartas. Y en una de ellas dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego continúa Pedro, y en el capítulo 5, él le deja a la iglesia esta exhortación de lo que significa ese amor poquito, cuidando las ovejas de Cristo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Este es Pedro, que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjese lo que dice Pedro: apacentad la grey de Dios. O sea, cuiden las mismas palabras de Jesús, ahora son las palabras de Pedro. Pedro ha encarnado y Pedro tiene la mente de Cristo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y cómo es eso? Cuidando de ella, pero no por fuerza. Es que me toca. Sino voluntariamente. Qué hermoso. Es parte de mi historia de vida, diría usted. No por ganancia deshonesta. Es que aquí puedo encontrar un negocio. De ninguna manera. Sino con ánimo pronto, con energía. Ahí sí imitemos a ese Pedro enérgico para servir. Con energía, ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro. Nosotros no somos llamados a poner a prueba a nadie. ¿De acuerdo? No somos llamados nosotros a probar el carácter y el corazón de nadie. Eso de tentar a la gente, dejémoslo a ¿quién? A Satanás. No. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Fíjese la promesa hermosa de cómo glorificamos a Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesús, recibiréis la corona incorruptible
nube de gloria. Así que nuestra historia de vida no termina con 80, 90 años de vida aquí, hermanos. Pero nuestra historia de vida sí empezó aquí. Y no importa qué tanto la embarramos y avergonzamos nuestra vida como Pedro, si el Señor se ha acercado a nosotros y nos dice, sígueme, Él está diciendo, hijito, hijita, borrón y cuenta nueva. Póngase de pie. Gracias, precioso Padre, porque en tu Hijo Jesucristo tenemos la restauración, la reconciliación contigo y el propósito de la vida. Algunas personas se están preocupando por qué van a hacer mañana, cómo van a hacer este negocio, cómo van a lograr esta actividad, cómo se van a casar o cómo van a adquirir esto o aquello. Unos están pensando qué tratamiento médico voy a hacer, otros están pensando qué testamento y qué bienes voy a repartir. Así se la pasa la gente todo el tiempo. Y tú, Jesús, que vienes del cielo, que eres eterno, que lo ves todo de manera tan clara, nos dice, ¿me amas un poquito? Bien. Cuida a mis ovejas. Ámalos. Ámalos, porque cuando lo haces, ellos te verán, me verán a mí a través de ti. Me verán a mí a través de ti. Ama a mis ovejas. No son tus ovejas, son míos. No son tus discípulos, son mis discípulos. Pero a ti te comisiono, cuida a mis ovejas. Y cuando mueras, muere con la frente en alto, dando gloria a mi Padre. Gracias, Señor. Qué perspectiva tan importante para este mundo, pero para nosotros hoy. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te exaltamos y todos te decimos en esta mañana, te seguimos, Señor. Te seguimos, Señor. Y ahora por tu Espíritu Santo podemos ser fieles a ti. Bendito Dios. En Cristo Jesús. Amén. Vengan, hermanos, y participemos de la cena del Señor. Estamos unidos con Cristo en su muerte, unidos en su resurrección.